revelado, la increíble venganza de una mujer que transformó la traición en un suceso sorprendente. Las sombras del pueblo parecían ignorar el sol que brillaba en lo alto. María, con sus manos arrugadas y cansadas, repetía a diario el mantra que la mantenía en pie: soy más fuerte que su traición. A sus 35 años, su vida había dado un giro desastroso cuando su esposo, el hombre que prometió ser su compañero, decidió abandonarla por una mujer de un mundo que jamás tocó. Eres solo una madre del barrio, le había dicho él un día con desdén. Esa frase resonaba en su mente, apretándole el corazón como un puño frío. Sin embargo, no era el momento de quebrarse. Con sus 2 pequeños hijos al lado, María se convirtió en la columna vertebral de una pequeña tienda de abarrotes que, a pesar de las tormentas, seguía manteniéndose en pie. Todos en el barrio la conocían, y aunque la miraban con piti, sus ojos aún reflejaban fuerza. El murmullo del pueblo se tornó irrespirable cuando salió a la luz que su exesposo había levantado una empresa prometedora, pero tras esos brillos se escondía un abismo de injusticias laborales. La rabia se apoderó de ella. ¿Por qué dejar que su traición la definiera cuando podía luchar? Tomando una decisión valiente, decidió infiltrarse en su imperio. Con un nombre nuevo y un currículum que atenuaba su historia, consiguió un trabajo. La adrenalina corría por sus venas mientras cada día se sumergía más y más en el mundo de su exmarido, construyendo relaciones con aquellos que, como ella, habían sido engañados. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, cada día, alguien más se unía a su causa. María construía lazos, amistades que hacían que la lucha ya no se sintiera en soledad. Pero había una tormenta en su interior. La venganza le susurraba al oído, mientras el deseo de un cambio positivo se debatía entre sus latidos. Esa noche, la comunidad se reunió para hablar sobre las crecientes injusticias. Una vez más, el pasado regresó de manera brutal. Un excompañero de su esposo, envidioso y resentido, la desenmascaró ante todos. Aquel momento quedó colgando en el aire pesado, como si un viento gélido hubiese soplado sobre la multitud. Sin embargo, las palabras de su madre reverberaban en su mente, recordándole que su dolor no era su destino. Mientras los murmullos y expresiones de decepción y sorpresa se esparcían, María sintió que algo dentro de ella despertaba. En lugar de hundirse, se levantó. En esos ojos que la observaban y en esos corazones que empezaban a entender su lucha, vio una chispa. ¿Sería la venganza lo que necesitaba? ¿O podría ser el camino del perdón el que la llevaría a una nueva vida? La línea entre el pasado y el futuro comenzaba a desdibujarse mientras la atmósfera palpitaba de tensión. Una revelación la aguardaba, capaz de reinventar no solo su destino, sino el de todos los que la rodeaban. Una verdad escondida que podría cambiarlo todo. ¿Qué camino elegirá María? María sintió como si los latidos de su corazón resonaran en el silencio denso que había invadido el lugar. Las miradas que antes eran de Piti ahora parecían dibujar un nuevo mapa de posibilidades. La revelación de su identidad era un espejo que reflejaba no solo su dolor, sino la lucha de todos los que habían sido silenciados en el pueblo. No estoy sola, pensó. A medida que el aliento se le hacía más pesado, la culpa y el miedo comenzaron a desvanecerse. En el silencio que siguió a su desenmascaramiento, una voz se alzó. Esto no es justo. Era Clara, una mujer mayor, conocida por su sabiduría y sinceridad. María la había visto muchas veces en su tienda, caminando con su bastón, pero nunca imaginó que su voz sería la que resonaría tan fuerte en ese momento.
Nos han explotado demasiado tiempo. Las palabras de Clara fueron como un rayo inesperado. De repente, la multitud comenzó a murmurar, y el aire se llenó de un nuevo sentido de unión. María se volvió hacia ella, los ojos ardientes de determinación. No somos solo víctimas. Somos fuertes. Con cada palabra, sentía la fuerza de sus frustraciones convirtiéndose en acción. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero la determinación se encendía como un fuego en su interior. Necesitamos un plan, dijo Clara, mirándola intensamente. Si no luchamos, ellos seguirán haciendo lo que quieran. María asintió, reconociendo la verdad de esas palabras. Así que comenzó a hablar, y cada palabra era un pequeño ladrillo que construía una muralla contra sus miedos. Compartió ideas sobre cómo podían tomar acciones concretas, organizar protestas, juntar firmas, y difundir su historia. Al principio, algunos eran escépticos, pero poco a poco, la pasión comenzó a contagiarse, las noches se convirtieron en su refugio. María y Clara se reunían con otros en la casa de la comunidad, discutiendo estrategias y fortaleciendo su grupo. Se sintieron como guerreras ante un enemigo poderoso, pero nada podría detenerlas. Sin embargo, aún sentía una sombra de incertidumbre, en algún rincón, la tentación de la venganza susurraba una vez más. ¿Sería suficiente con solo luchar? ¿O necesitaría algo más para hacer justicia por su dolor? Mientras el sol se escondía tras los montes y la luna comenzaba a brillar, la idea de acciones más radicales comenzó a aflorar en su mente. María se debatía entre el deseo de llevar una lucha pacífica y el ardor de hacer sentir su voz a través de acciones más contundentes. En una de esas reuniones, escuchó la historia de Lucía, una madre que perdió su puesto de trabajo por protestar. La indignación y la rabia crecieron en su interior, y lo que antes parecía un enfoque cuidadoso se había transformado en una vorágine de acción. Si no se siente en sus bolsillos, no cambiarán, murmuró un hombre en la habitación, y sus palabras resonaron como un eco en su mente. La venganza sí podría ser una forma de cambiar las cosas. Pero ¿a qué precio? Esa noche, mientras sus hijos dormían, María se sentó en silencio, sintiendo el peso de cada decisión. Necesitaba claridad, y la única forma de conseguirlo era mirar dentro de sí misma. ¿Era la venganza lo que realmente quería, o su verdadero deseo era ser escuchada y respetada? Se preguntó si el camino de la reconstrucción y la unidad era más poderoso que el odio. Justo cuando la duda comenzaba a desvanecerse y la certeza la invadía, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Sé lo que estás planeando. Cuidado. No estás sola, pero tampoco ellos lo son. El corazón de María dio un vuelco. La tensión aumentaba. ¿Quién estaba detrás de esa advertencia? La venganza y la justicia estaban más cerca de lo que pensaba. Una nueva tormenta estaba a punto de desatarse. La luz del amanecer se colaba a través de las ventanas de la casa de la comunidad, marcando el inicio de un nuevo día, pero el alma de María estaba en un torbellino. Se sentía atrapada entre la esperanza y la desesperación, entre el deseo de luchar con integridad y la sed de venganza que la invadía. Su mente danzaba con pensamientos descontrolados mientras recordaba el mensaje anónimo. ¿Qué significaba? ¿Quería alguien hacerle daño? En su interior, un fuego ardía. Su determinación no iba a ser apagada tan fácilmente. La reunión comenzaría pronto, y sabía que debía permanecer fuerte. Se lavó la cara, se vistió con decisión y salió de casa, sintiendo el aire fresco de la mañana como un nuevo comienzo. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro, una sensación de unidad le envolvía. Al llegar, vio a Clara rodeada de otras mujeres, compartiendo risas y relatos de sus días, un claro símbolo de resistencia. María sintió que la energía del grupo se desbordaba, el sentimiento de pertenencia era palpable. Sin embargo, no podía ignorar la sombra que cernía sobre ella. María, ¿estás bien?, preguntó Clara al notar su semblante serio.
Había un brillo de preocupación en sus ojos que la hizo sentir calidez en el pecho. Era un recordatorio de que no estaba sola. María respiró hondo y decidió que no podía dejar que sus temores la anclaran. Hoy tenemos que hablar de lo que vamos a hacer. No podemos esperar más, dijo, tratando de mantener la voz firme. La sala se llenó de murmullos y miradas expectantes. Ella compartió su visión, un plan más arriesgado, pero que podía llevarles a hacer sentir su voz de manera contundente. Sugirió organizar una protesta masiva, no solo para alzar sus voces, sino también para garantizar que lo que habían sufrido no quedara en el olvido. La idea causó revuelo. Algunos se mostraban entusiastas, otros eran reticentes. ¿Y si nos enfrentamos a más represalias?, interrumpió un hombre en la esquina, los brazos cruzados, expresión de incredulidad. Ya hemos vivido suficiente miedo, replicó María con vigor. No podemos permitir que el temor nos paralice. Si no nos levantamos ahora, nunca lo haremos. Su declaración provocó varios murmullos entre el grupo. Clara se adelantó y, con la calma que la caracterizaba, dijo, nosotros somos más fuertes juntos, y este es el momento de demostrarlo. El ambiente cambió de tensión a esperanza. María sintió como la energía colectiva comenzaba a transformarse, el fuego divisorio se convertía en un océano de determinación. Pero en lo profundo de su ser, las palabras del hombre seguían pesando, advirtiéndole que la lucha conllevaba riesgos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el eco del mensaje anónimo resonaba en su mente. No está sola, pero tampoco ellos lo son. Había en esas palabras una advertencia, pero también una promesa. ¿Qué pasaría si ella lideraba la lucha y, al mismo tiempo, se convertía en el blanco de un ataque? Se preguntó si había alguien más en el pueblo con deseos de venganza y si podrían unirse para formar una fuerza imparable. La angustia la mantenía despierta, pero la certeza comenzaba a florecer. María entendía que la lucha no solo era por ella, sino por cada persona que había sido víctima. Había sacrificios que debía hacer, decisiones que tomar, pero eso la impulsaba hacia adelante. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Te vigilan. Yo haré la astucia a tu favor. Las palabras estaban escritas con urgencia. La alimaña de la venganza empezaba a acechar, y el embrollo se hacía más intrincado. ¿Quién podría estar detrás de estas advertencias? ¿Y serían ellos un reflejo de los mismos enemigos que la habían oprimido? Una inquietante pregunta latía en su mente mientras se preparaba para un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de su vida y la del pueblo. La venganza estaba a su puerta, y ella debía estar lista para lo que vendría. La tormenta estaba a punto de desatarse. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado, presagio del tumulto que se avecinaba. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para la reunión de la comunidad. Sabía que el ambiente estaría cargado de expectativas y temores. Las noticias sobre la propuesta de la protesta ya habían comenzado a circular y no todos estaban felices. Mientras caminaba hacia el centro comunitario, se cruzó con algunos vecinos que la miraban con recelo. Susurros rasgos de desconfianza flotaban en el aire. ¿Por qué arriesgarse? ¿Acaso no es suficiente el sufrimiento que ya hemos vivido? Ahí estaban, las dudas anclando su esperanza. Al entrar, el lugar estaba abarrotado. Las caras conocidas reflejaban un mosaico de emociones, esperanza, miedo, determinación, pero también algo más sutil y oscuro. María sintió un nudo en el estómago al ver a Daniel, un antiguo amigo convertido en baluarte de la apatía. Sus ojos, que una vez habían brillado con entusiasmo, ahora parecían dos sombras inamovibles. Hoy necesitamos hablar, comenzó María, tratando de no dejar que su voz temblara. No solo de nuestras pérdidas, sino de nuestro futuro. La protesta es nuestra oportunidad de gritar juntos por lo que hemos callado tanto tiempo. Sus palabras resonaban, pero el eco de los murmullos respondía con escepticismo. ¿Y si nos atacan?
Y si esto cuma más dolor, volvió a insistir Daniel, su tono implacable. Baile de frustración surgió en el rostro de María. El verdadero dolor es quedarnos en silencio mientras otros deciden por nosotros, replicó, con la fiereza burbujeando en su interior. A medida que las tensiones aumentaban, Clara se puso de pie, apoyando a María. No podemos permitir que el miedo nos controle. Cada uno de nosotros ha sufrido, eso nos une. Luchemos por nuestro hogar, por nuestras familias. La voz de Clara era un faro brillante en medio de la oscuridad que amenazaba con tragarse la sala. Poco a poco, la comunidad comenzaba a empoderarse, pero entre todo el clamor, la mente de María permanecía agitada. ¿Y los mensajes? Ese golpe de realidad la obligaba a mirar a su alrededor, preguntándose si su lucha también despertaría un monstruo dormido que buscaba venganza. Decidió hablar sobre sus sospechas, compartir su miedo con la comunidad. Creo que hay algo más en juego aquí. No sé quién está detrás de los mensajes que he recibido, pero siento que nos están vigilando. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. Las miradas se encontraron, el miedo era palpable. ¿Qué implican sus palabras? ¿Quiénes son ellos?, preguntó una mujer con voz temblorosa, rompiendo el hielo. Eso no lo sé, respondió María. Pero no podemos vivir así, temerosos de nuestras sombras. Necesitamos estar alerta, utilizar la astucia para protegernos y no dejar que el temor nos paralice. Las palabras se sentían como cuchillos en el aire, cortando la barrera del escepticismo. Era un paso hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo, era un paso hacia la liberación. Clara se unió a María, tomándola de la mano. Si esto es nuestra lucha, lo enfrentaremos juntos. No estamos solas. Cuando la reunión terminó, la energía había cambiado. El miedo había evolucionado a una chispa de valentía, pero las advertencias seguían en la mente de María. En los días siguientes, comenzó a investigar, a buscar respuestas. Quería conocer a su enemigo, y aunque sabía que era un camino peligroso, era uno que debía recorrer. La incertidumbre invadía cada rincón de su ser, pero había una luz que brillaba en su interior, la que solo un corazón decidido puede albergar. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez con un contenido escalofriante. Sigue buscando, pero ten cuidado, no todos son quienes parecen ser. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué más sabía esa persona? Estaba su vida en gran peligro. Justo cuando empezaba a ganar coraje, la revelación se avecinaba. María no podía sacar esa advertencia de su mente. Sentada en la mesa de su cocina, la luz de la mañana apenas iluminaba el ambiente, y su café, antes humeante, había empezado a enfriarse. Cada sorbo le recordaba que estaba sola, a pesar de la lucha colectiva que buscaba abrazar. Con el teléfono en la mano, se preguntaba una y otra vez quién podría ser el autor de ese mensaje. Su mente palpitaba con una mezcla de miedo e intriga. ¿Podía alguien estar observándola? La idea de que su propio entorno se volviera contra ella la hacía sentir nauseabunda. ¿Podía confiar en Daniel, en los demás? Decidida a obtener respuestas, se puso en marcha hacia el viejo archivo del centro comunitario. Durante años, habían acumulado documentos, recortes de periódicos y testimonios que contaban la historia de su barrio. Si alguien sabía algo, ahí estaba la información. Mientras caminaba, su corazón resuena con la determinación que crecía dentro de ella. Al llegar, el aire estaba cargado. Las conversaciones se entrelazaban, pero el murmullo se detuvo cuando María cruzó la puerta. Las miradas se centraron en ella, y la presión se hizo evidente. María, ¿todo bien?, preguntó Clara, con una nota de preocupación en su voz. Necesito ver la información sobre las protestas pasadas, las que hemos registrado, contestó, tratando de mostrar la confianza que le apetecía sentir. Clara asintió, mientras la guiaba a la parte trasera, donde los resguardos se apilaban en cajas desgastadas. Una vez en el archivo,
comenzaron a revisar. Fotografías, testimonios desgastados por el tiempo y retazos de cartas. Al pasar las páginas, una foto llamó la atención de María. Era de un grupo de personas en una manifestación hace años. En el fondo, un rostro le resultaba familiar pero borroso. Lo que la inquietaba eran los ojos, llenos de rabia y determinación. Clara, mira esto, dijo, sosteniendo la imagen. No es solo una protesta, hay algo más. Ahí esos ojos, he visto esa mirada antes. En el barrio, en los rostros que se oponen a nosotros. Clara examinó la foto y frunció el ceño. Podría ser alguien del pasado que todavía nos observa, alguien que mantuvo su rencor. A esas palabras, María sintió que el aire se volvió denso. Era como si una sombra oscura empezara a cernirse sobre su misión. Tenía que averiguarlo. Si alguien nos espía, necesitamos un plan. A medida que tomaban notas, se dieron cuenta de que muchos de los que habían luchado anteriormente habían desaparecido o se habían mudado. Las preguntas comenzaron a girar en sus cabezas. La historia del barrio estaba llena de secretos. Secretos a los que se habían negado a mirar. Al salir del archivo, la luz del día parecía más brillante, pero también más amenazante. ¿Y si esto se convierte en algo más grande de lo que pensamos?, preguntó Clara, con voz temblorosa. ¿Y si nuestra lucha atrae a quienes tienen sed de venganza? María asintió, sintiendo una presión creciente en su pecho. No podemos retroceder. El sufrimiento nos ha unido, y no permitiremos que el miedo los separe. En ese instante, el teléfono de María vibró de nuevo. Con manos temblorosas, lo revisó y leyó: estás llegando cerca. No te confíes. La verdad duele. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Qué verdad estaba escondiendo? Preguntas que la impulsaban a actuar con más urgencia. María se dio cuenta de que tenía que confrontar sus miedos, no solo por ella, sino por su comunidad. Esto está lejos de terminar, susurró para sí misma, mientras la determinación ardía en su mirada. María sabía que el siguiente paso sería crucial, pero el eco de una advertencia resonaba en su mente. ¿La revelación aguardaba? ¿Estaría lista para afrontarla? La lucha apenas comenzaba y el descubrimiento había despertado un silencio latente. Las horas siguientes se deslizaron de manera inquietante. María regresó a casa con el peso de los secretos del barrio cargados en su pecho. Las sombras se alargaban, danzando con cada leve movimiento de la luz. Se sentó nuevamente en la mesa de la cocina, rodeada de artículos que parecían susurrarle verdades olvidadas. Mientras revisaba fotografías y extractos, un sentimiento de inquietud la invadió. Todo aquel material era evidencia de sus luchas pasadas, pero también de las traiciones que habían asediado su comunidad. ¿Quiénes eran esos rostros, menudo alegres en las protestas pasadas, que ahora podían ser cómplices de otra sombra maligna? El hecho de que los ojos de aquel desconocido la siguieran inquietaba su corazón. El teléfono vibró de nuevo, cortando sus pensamientos. Con un suspiro, lo levantó y vio un nuevo mensaje: no estás sola, aún hay quienes pelean. Encuéntrame en el parque a las 8 de la noche. Lleva a Clara. Esa invitación era un tirón en su estómago. ¿Era acaso una trampa? Pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. Clara merecía saber lo que estaba pasando, y si había alguien más que luchaba en la oscuridad, necesitaban unirse a él. Clara, hay algo importante. Recibí un mensaje, y creo que debemos ir a un encuentro esta noche, le dijo María al contactarla. La voz de Clara sonó preocupada, pero había algo más: curiosidad. Sí, iré. Pero, ¿qué tal si es una trampa? A veces la gente no se atreve a pasar página. Podrían ser solo bravuconadas, respondió. Puede ser, pero debo saber, insistió María,
sintiendo como su corazón comenzaba a latir de forma frenética. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Debemos conocer la verdad, dijo con firmeza. La determinación regresaba a su voz como un bálsamo. A medida que la noche se acercaba, la ansiedad se instaló en su estómago. Salió de casa junto a Clara, mirando de reojo cada sombra, cada rincón que podría esconder finales inesperados. Caminaban apretando los puños, como si eso les diera valor. Juntas, se dirigieron al parque, donde el murmullo del viento se sentía más amenazante que nunca. Al llegar, el parque parecía desierto, envuelto en un silencio inquietante. Las luces tenues apenas iluminaban el sendero. Estamos en el lugar correcto, murmuró Clara, buscando entre la oscuridad un indicio de vida. Sí, solo tenemos que esperar, respondió María. Su voz era un hilo de esperanza y temor. Justo cuando las dudas comenzaron a hacer eco en su mente, una figura emergió de entre los árboles. Era una mujer de cabello largo, con un abrigo que ondeaba al viento. María, Clara, dijo con una voz grave y decidida, gracias por venir. María frunció el ceño, reconociendo el rostro, aunque le costaba identificar de dónde. ¿Quién eres?, cuestionó, mientras su mente se aceleraba. Soy Patricia, respondió la mujer, con la valentía brillando en sus ojos. Fui parte de la lucha en el pasado y sé lo que ha estado ocurriendo. Lo que han escrito en esos mensajes es real. Hay quienes no quieren que esta comunidad vuelva a levantarse. Clara dio un paso atrás, sintiendo la urgencia del momento. ¿Qué quieres decir? Podemos unir esfuerzos, pero no será fácil. La verdad es más peligrosa de lo que creen. ¿Están dispuestas a seguir el camino? Las palabras de Patricia, cargadas de promesas y advertencias, parecieron abrir una puerta a un futuro incierto. María sintió que cada fibra de su ser se erguía con la determinación de enfrentar lo que viniera. Pero, al mismo tiempo, una duda la recorrió enteramente. ¿Qué verdad es esta, y a qué precio? Su corazón palpitaba fuertemente. La lucha era real, pero la revelación que se avecinaba también era aterradora. Casi podía olvidar el miedo mientras sus ojos se fijaban en la figura de Patricia, un destello de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que todas las respuestas no solo cambiarían sus vidas, sino que también podrían desatar una tormenta. De repente, la risa de un grupo distante interrumpió el silencio. Algo en su interior le dijo que la noche aún tenía mucho más que ofrecer. ¿Estaban listas para descubrirlo? La risa se acercó, un eco burlón que revolvió el aire tenso de la noche. María dio un paso hacia adelante, su instinto le empujaba a proteger a Clara. La figura de Patricia, aún en la penumbra, la miró con seriedad. No podemos quedarnos aquí. Vienen hacia nosotros. Debemos movernos, dijo, inclinando la cabeza hacia un sendero que conducía a la parte más oscura del parque. Sin pensarlo dos veces, Clara y María siguieron a Patricia, conduciéndose entre los árboles que parecían susurrar secretos. El corazón de María retumbaba, cada latido era una mezcla de peligro y esperanza. ¿Quiénes son?, preguntó, apenas alzando la voz. Un grupo de aquellos que se benefician de la división, respondió Patricia. Han surgido desde las sombras, dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos. Pero aquí estamos, y no nos detendremos. Sus ojos se encendieron con determinación, el sendero era estrecho, y las sombras parecían alargarse aún más alrededor de ellas, cubriéndolas con un manto de misterio. María sentía la calidez del apoyo de Clara a su lado, un recordatorio de que no estaba sola. Juntas, habían enfrentado tanto, pero lo que se avecinaba era algo completamente nuevo. ¿Y cómo vamos a luchar?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente mientras dos luces se encendían a cierta distancia, parpadeando como señales de advertencia. ¿Qué podemos hacer contra quienes tienen tanto poder? Conocimiento, dijo Patricia, su tono grave.
La verdad es poderosa. Los que se han mantenido en la oscuridad no esperan que nos unamos. Necesitamos recolectar pruebas, nombres, fechas, eventos. Todo lo que podamos encontrar. Y luego, con ese poder, podemos exponerles. María sintió un rayo de claridad, algo que había estado buscando durante tanto tiempo. ¿Qué necesitas de nosotras?, preguntó, sintiéndose determinada. Esta era su oportunidad de hacer algo significativo, de transformar su miedo en acción. Patricia sonrió, una mezcla de respeto y seriedad. Necesito que sean mis ojos y oídos en el barrio. Están más internas en la comunidad, y ya tienen su confianza. Y lo más importante, necesitan mantener la información en secreto y prepararse para cualquier retaliación. Las luces cercanas se acercaban, iluminando figuras que se reían y bromeaban. María sintió una punzada de miedo, pero también una llama de valentía encenderse en su interior. Podemos hacerlo. No dejaré que arruine nuestro hogar. Clara, ¿estás conmigo?, preguntó, buscando los ojos de su amiga. Siempre, respondió Clara, su voz firme ahora. Patricia asintió, y antes de que María pudiera preguntar más, emergieron de los arbustos para enfrentar a la nueva amenaza. Un grupo de jóvenes, alrededor de una fogata, parecía ajeno a su presencia. Sus risas resonaban, pero había una tensión en el aire, una sensación de que no todo estaba bien. Debemos acercarnos, dijo Patricia, pero María sentía que su corazón se detenía en su pecho. No quería estar cerca de esos rostros a los que alguna vez había considerado amigos, ahora manchados por la traición. Yo creo que ellos son parte del problema. Si están aquí, significa que saben algo, musitó Clara, viendo los rostros conocidos. Era como un golpe bajo, un recordatorio del costo emocional que se estaba jugando. Mientras se acercaban, la risa se detenía abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia ellas. La tensión era palpable. María sintió la presión sobre sus hombros, su respiración se volvía más pesada. A lo lejos, el sonido apagado de aclamaciones y gritos se alzaba como un ominoso presagio. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Clara, temiendo lo peor. Patricia sonrió con una determinación renovada, tomando la delantera. Nada. Solo observa y escucha. La verdad saldrá a la luz. Puede que recién esté comenzando. Esa frase resonó en el aire, y la incertidumbre de lo que vendría se apoderó de ellas. María sintió un escalofrío. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero reto era enfrentarse a aquellos con quienes una vez habían compartido risas. ¿Tendrían el valor para seguir adelante cuando la noche se oscureciera aún más? Mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa, una risa resonó de nuevo, pero esta vez sonó diferente, como una amenaza. ¿Estaban preparadas para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? El aire estaba cargado de incertidumbre mientras María, Clara y Patricia se instalaban en la sombra de un árbol, observando a sus conocidos alrededor de la fogata. La risa había desaparecido, reemplazada por una atmósfera tensa. Las risas que resonaban unos momentos antes se transformaron en murmullos preocupados. Aquel grupo, que alguna vez había sido un refugio de camaradería, ahora era un recordatorio desgarrador de que el peligro podía estar más cerca de lo que imaginaban. María apretó la mano de Clara, tratando de buscar consuelo en su contacto. Ambas observaban desde la oscuridad, escuchando cómo las voces se acallaban lentamente, convirtiéndose en susurros complicados que parecían girar en torno a algo oscuro. Era evidente que el grupo discutía sobre temas sensibles, los secretos que María y Clara ahora estaban decididas a desentrañar. ¿Qué crees que están planeando?, preguntó Clara, su voz un susurro tembloroso. No lo sé, pero sea lo que sea, no es bueno, respondió Patricia, inclinándose un poco hacia adelante, como si cada palabra ardiente que salía de sus labios pudiera hacer que aquellos que estaban más lejos se volvieran hacia ellas. En ese momento,
Uno de los jóvenes dio un golpe en la mesa de madera que habían improvisado. No podemos seguir así. ¿Sabemos que están vigilando? ¿Y si nos descubren? Eso significaría el fin para nosotros. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de traición se intensificó. Ese fin significaba que todo lo que habían construido, toda la confianza, podría desmoronarse ante la verdad. Pensamientos rápidos la llevaron de nuevo a las palabras de Patricia. El conocimiento era su arma. Debemos saber más, murmuró María con decisión. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Patricia le lanzó una mirada seria. Escucha bien. Debemos ser estratégicas. Si nos acercamos de manera imprudente, podríamos arruinarlo todo. Las palabras resonaron, pero María sabía que el tiempo corría. La curiosidad y el miedo pululaban en su mente. Le dio una mirada a Clara, quien parecía pensar lo mismo. Podrían ser sus ojos y oídos, y para eso necesitaban infiltrarse, aprender todo lo posible. Vamos a acercarnos un poco más, decidió María. Clara hizo un gesto de afirmación, y juntas avanzaron, moviéndose sigilosamente entre las sombras. La fogata les lanzaba destellos cálidos, pero aquel calor se volvió frío al descubrir de qué se trataba la conversación. Anoche, uno de ellos vio algo. Y si descubre que hemos estado involucrados en esto, dijo otro de los jóvenes, su voz era entrecortada pero llena de pánico. No podemos permitir que eso suceda. María sintió un nudo en el estómago. Estaban hablando de algo serio, de algo que podría ponerlas a ellas, y tal vez a todos, en peligro. Sin embargo, el futuro de su barrio dependía de esa información. Miami es más fuerte que ellos. No importa lo que hagan, siempre encontrarán resistencia. Recuerden lo que somos y lo que representan, dijo uno de los muchachos, su voz llena de ardor. No podemos dejar que nos ataquen sin luchar. Ese discurso encendió una chispa de furia en el pecho de María. Era un recordatorio de que había otros que también deseaban luchar, que no todos estaban cediendo ante el miedo. Sin embargo, aquel ardor podía ser una ilusión, una venganza que se transformarían en algo despiadado. Mientras se alejaban lentamente, un grito resonó repentinamente en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia ellas. La claridad de una linterna iluminó sus rostros, revelando su identidad. Así que están aquí. La voz era fría, cortante, como una cuchilla que traspasaba el aire denso de la noche. Ya las estábamos esperando. El mundo de María se detuvo por un instante. El juego que habían decidido jugar apenas comenzaba, y ahora, con su identidad expuesta, la verdadera batalla se avecinaba. Las amistades se desvanecían en un instante, y lo que alguna vez había sido un refugio se convertía en su mayor amenaza. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a eso? Cada rostro que conocían ahora era un posible enemigo. Con el aliento entrecortado y el corazón latiendo a 1000 por hora, María comprendió que ya no había vuelta atrás. De pronto, la noche se volvió opaca y el miedo acechaba en cada sombra que las rodeaba. Y en ese instante, una pregunta atronó en su mente. ¿Podrían convertir esa traición en su mejor estrategia? ¿O se convertiría en su peor error? La risa burlona resonó nuevamente en la oscuridad, y María sintió que se preparaba para una lucha que cambiaría sus vidas para siempre. El rayo de luz de la linterna se deslizó sobre los rostros de María, Clara y Patricia, iluminando la confusión y el miedo que reinaba en sus ojos. Al otro lado de la fogata, los chicos que alguna vez consideraron amigos ahora se veían como una amenaza inminente. La tensión era palpable, como si el aire hubiera sido estrangulado por el pánico. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó uno de los jóvenes, su voz temblando entre la sorpresa y la ira. ¿Acaso nos traicionaron? María sentía el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. No estamos aquí para traicionar a nadie. Solo queríamos saber qué sucede, replicó,
intentando mantener la voz firme. Sin embargo, cada palabra parecía un intento frágil de poner un parche en una herida cada vez más grande. ¿Qué sucede? ¿Acaso no lo saben ya? La risa burlona de uno de ellos cortó como un cuchillo. Las cosas han cambiado. Y ustedes, al parecer, no se enteraron. Ahora somos los únicos que mantenemos el control de este lugar. Control, murmuró Clara, su voz apenas un susurro. La tristeza en sus ojos se mezclaba con la rabia. ¿Control a qué costo? Mientras las miradas se cruzaban, algo dentro de María creció. Había algo en su interior que empezaba a transformarse, ese miedo se convertía en determinación. No necesitamos su control. Estamos aquí para luchar por nuestra comunidad. No vamos a quedarnos calladas mientras ustedes buscan poder a costa de otros. Aquellas palabras resonaron en el bosque oscuro, como un eco de desafío. Un murmullo recorrió el grupo en la fogata. Los chicos se miraron entre sí, redefiniendo sus posiciones, sintiendo que la atmósfera estaba cambiando. ¿Y qué harán ustedes? ¿Lucharán con palabras vacías?, preguntó uno de ellos, desafiando a María con su mirada fría. No solo palabras, respondió Patricia, sintiendo como la adrenalina empezaba a recorrer su cuerpo. Nosotras estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra comunidad. Ustedes tal vez tengan el poder ahora, pero siempre hay más de nosotros. Más voces que no están dispuestas a callar. La unión del grupo de mujeres parecía resplandecer con una nueva fuerza. La oscuridad podía ser abrumadora, pero dentro de ellas, una llama comenzaba a arder. Cada una de ellas sabía que la batalla no sería solo física, más bien, sería una lucha entre la desconfianza y la verdad, entre el miedo y la esperanza. Les diremos lo que vamos a hacer, comenzó María, mientras el silencio llenaba el aire, llenos de expectativa. Nos prepararemos. No nos ocultaremos más. Cada movimiento que hagan, cada decisión que tomen, estará bajo nuestra vigilancia. Y si buscan atacarnos, lo enfrentarán. La risa burlona se extinguió, y un profundo silencio se apoderó del grupo. El poder estaba cambiando de manos, aunque aún no lo entendiesen del todo. Laura sintió que, por primera vez, tenían un control real sobre su destino. Quédense ahí, si piensan que somos inofensivas. Este lugar es nuestro tanto como de ustedes, concluyó María, sintiendo que cada palabra la empoderaba más. Una expresión de incredulidad se dibujó en los rostros de sus antiguos amigos. El nuevo desafío había sido lanzado, y el juego que había iniciado minutos antes empezaba a tomar forma. Ya no se trataba solo de permanecer ocultas y aprender, se trataba de abrir los ojos de todos, incluidos aquellos que alguna vez consideraron su familia. Pero esto no es solo sobre ustedes y nosotros, añadió Clara con un tono sombrío. Se trata de cómo protegeremos lo que amamos. Lo que está en juego es mucho más grande. Cuando las palabras de Clara se deslizaron por el aire, un tremendo silencio pesó sobre el grupo. Pero solo un segundo. La necesidad de actuar comenzaba a apoderarse del momento, y entre esa tensión, la mente de María solo podía pensar en una pregunta. ¿Qué pasos deberían dar ahora para preparar la venganza y la resistencia que su comunidad necesitaba? Justo entonces, un nuevo grito resonó en la distancia, un eco que prometía aún más complicaciones. Sería una señal de su llegada o un presagio de un nuevo obstáculo que tendrían que enfrentar. Las respuestas rápidas eran vitales, y María sentía que cada segundo contaba. La noche se cernía sobre el parque como un presagio ominoso. Las palabras de confrontación que habían intercambiado resonaban en el aire espeso de tensión. María, Clara y Patricia se plantaron firmes, como tres guerreras decididas a defender lo que les pertenecía. Los rostros de aquellos que alguna vez fueron amigos ahora parecían como máscaras, ocultando secretos y traiciones. ¿De verdad creen que pueden desafiarnos así?, preguntó el líder del grupo con una sonrisa burlona.
Pero el desafío había sido lanzado, y la chispa de determinación iluminaba los ojos de las tres mujeres. María sintió una oleada de fuerza. Sí, creemos que podemos. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras ustedes buscan destruir nuestra comunidad y su futuro. Las palabras llenaron el aire con significado. María, con sus manos temblando por la adrenalina, supo que había tocado una fibra sensible. El grupo se miraba entre sí, dudando frente a la nueva valentía que emanaba de ellas. No somos solo víctimas. Somos una comunidad. Nuestro amor por este lugar es más fuerte que su codicia, continuó, su voz resonando con fervor. Clara se unió a ella, sintiendo el poder del momento. Queremos un cambio, una lucha que nos una. Y no permitiremos que el miedo nos paralice. Estamos listas para enfrentar lo que venga. Las palabras de las mujeres hicieron eco, transformando el ambiente. Los jóvenes comenzaron a mover sus pies, mostrando signos de inquietud. Patricia, consciente del giro, decidió apretar la presión. La verdad siempre sale a la luz. ¿Qué harán? ¿Seguirán colaborando con quienes explotan a nuestra gente o escucharán a sus corazones? Un murmullo de confusión se generó entre los chicos. María aprovechó la oportunidad, con el corazón en la mano. Únanse a nosotras. Luchemos juntos contra esta injusticia. Ponemos en riesgo lo que más amamos. Vamos a exponerlos. Podemos ser más fuertes juntos. El silencio que siguió fue pesado. Las miradas compartidas entre ambos grupos irradiaban un aire de incertidumbre. Uno de los jóvenes, visiblemente afectado, miró a sus amigos. Quizá deberíamos escuchar, murmulló. María sintió que su corazón latía con fuerza, esperando respuesta. Antes de que alguien más pudiera hablar, una figura emergió de las sombras, un rostro familiar. Era un antiguo líder del barrio, conocido por su resistencia y lucha en tiempos difíciles. Soy testigo de todo lo que ha pasado. He sentido su sufrimiento y lo que este lugar significa. Es hora de que nos unamos, no de que estemos divididos, dijo, su voz resonando como un tambor en el silencio. El lugar se transformó. La desesperación en los rostros de los jóvenes se tornó en confusión. ¿Es esto un engaño? ¿Es una trampa?, preguntó uno de ellos, con la mirada nerviosa. Es la oportunidad de cambiar las cosas. No dejen que la avaricia, el miedo y la traición definan quiénes son, respondió María con la certeza de alguien que ha pasado por el fuego. Ustedes también son parte de esta comunidad, no dejen que otros decidan su destino. Finalmente, uno de los líderes jóvenes, mirando a su grupo, tomó una decisión. Vamos a escucharlas. Un murmullo de asentimiento se expandió entre los demás. La ira que antes dominaba el ambiente comenzó a desvanecerse, dando paso a algo nuevo, la esperanza. En ese instante, María supo que había dado pasos en la dirección correcta. Comencemos a trabajar juntos, compartamos nuestras historias y ideas. Haremos que nuestras voces sean escuchadas. Se necesita valentía para luchar, y todos nosotros estamos aquí. Esa noche se gestó un nuevo amanecer. La comunidad, ya no dividida por la traición y el miedo, comenzaba a unirse en torno a una lucha común. María sonrió, sintiendo que las sombras que habían rodeado su vida, las mismas sombras que habían tratado de oprimir su voz, comenzaban a despejarse. Juntos, cambiaremos esta historia, proclamó. Y, mientras todos unían sus manos, se sintieron como una sola fuerza imparable, lista para enfrentar la verdad y luchar por lo que amaban. La guerra por su comunidad apenas comenzaba, pero ahora tenían una razón que unía su corazón. La traición había logrado lo contrario de lo que pretendía, les había mostrado que juntos eran más fuertes. La vida, aunque dura, florecía una vez más. Míralo esto, el camino hacia la justicia es largo, pero cada paso, cada voz, cada mano unida, cuenta.
Es tu momento de unirte a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las próximas historias que están por venir. Deja un like ahora para alimentar este movimiento y comenta tus reacciones sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es crucial. Juntos podemos hacer la diferencia.